¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado. A nivel médico, se entiende por síndrome a un cuadro clínico que merece ser examinado por tener un cierto significado. Gracias a sus particularidades, que funcionan como datos semiológicos, posee una cierta identidad con causas y etiologías particulares. En este video hablaremos acerca del síndrome de Gershman, el cual es un trastorno neurológico muy poco frecuente en la población general. De este síndrome se ha descrito un número muy reducido de casos tanto en la literatura médica como en la experimental. No se conocen datos específicos acerca de su prevalencia e incidencia en el mundo, y en cuanto a las características sociodemográficas del síndrome, no se ha identificado una asociación significativa al sexo, regiones geográficas particulares o grupos étnicos y raciales. Este síndrome fue descubierto por Joseph German, un estudiante ayudante del Departamento de Neurología de la Universidad de Viena, quien describió la combinación de una tetrada de alteraciones neuropsicológicas que ahora llevan su nombre. En 1924, German describió el caso de una mujer neofásica de 52 años que, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular, presentaba una incapacidad para reconocer los dedos de su propia mano y los de cualquier otra persona, a lo cual denominó déficit de agnosia digital. Posteriormente, en otros nuevos casos y de forma similar al caso original, encontró una frecuente asociación entre la agnosia digital y otros síntomas de alteración del funcionamiento cortical, tales como desorientación derecha-izquierda, acalculia y grafía, que interpretó como una disolución del conocimiento morfológico de la mano y de la habilidad para usarlas en las operaciones de cálculo y escritura. Las alteraciones neuropsicológicas características del síndrome son las siguientes. Acalculia. Este es el nombre que reciben las dificultades para realizar operaciones aritméticas de cabeza. Los pacientes con síndrome de Gershman tienen dificultades hasta con las sumas y sustracciones más simples. Queda por dilucidar exactamente en qué punto de las operaciones aritméticas ocurre la incapacidad. Tal vez sea en la retención de los números en conciencia como una especie de memoria de trabajo para realizar operaciones aritméticas. En buena parte de los afectados esta alteración se acompaña de otro tipo de déficits, los cuales son dificultad o incapacidad para mantener y seguir un orden y dificultad o incapacidad para diseñar secuencias. Agnosia digital. Este es el déficit neuropsicológico central del síndrome de Gershman. No obstante, y reconocido por el mismo, la agnosia digital es el componente de la clásica tetrada más difícil de definir o demostrar. La agnosia digital no debe considerarse como una forma de debilidad de los dedos de la mano o como una incapacidad del paciente para reconocer los dedos como tales. Clásicamente queda definida como la falta de habilidad para reconocer, identificar, diferenciar, nombrar, seleccionar, señalar y orientar los dedos de forma individual, ya sea de la propia mano o de la de las otras personas. Frecuentemente, la agnosia digital se manifiesta como un defecto parcial, puesto que el paciente identifica de forma inconsciente los dedos de la mano y en general son los 3 dedos de la zona media de la mano los que quedan más afectados en su capacidad de reconocimiento. Los pacientes no son conscientes de sus errores y por lo tanto no hacen ningún esfuerzo para corregirlos. Para poder establecer un diagnóstico de agnosia digital deben excluirse los déficits de comprensión y denominación, puesto que las pruebas verbales de reconocimiento digital precisan la preservación de dichas funciones lingüísticas. Problemas de lateralidad. El paciente de Gershman era completamente incapaz de diferenciar izquierda de derecha. Esto no es la lateralidad cruzada, donde se confunden ambas direcciones, sino la pérdida de la noción de lateralidad. Para esta persona, izquierda y derecha no existen y por lo tanto responde de forma aleatoria a las pruebas que se le hacen al respecto. Esta definición implica que la desorientación derecha-izquierda representa una dificultad generalizada en la aplicación del concepto espacial de la orientación lateral del cuerpo, y, al igual que con la agnosia digital, para realizar un diagnóstico se debe descartar la presencia de alteraciones del lenguaje, particularmente la capacidad de comprensión y de mi negligencia unilateral, puesto que pueden causar errores en la exploración. Es común el hecho de utilizar la combinación de test para explorar la agnosia digital y la desorientación derecha-izquierda. No obstante, es conveniente diferenciar ambos trastornos, puesto que no es infrecuente que aparezcan de forma independiente. Agrafia. El paciente con síndrome de Gershman es incapaz de comunicarse por escrito. La agrafia puede ocurrir por dos diferentes razones, ya sea por una lesión que provoque déficits lingüísticos o bien por una lesión donde la capacidad lingüística esté bien pero las habilidades motrices estén afectadas. En el caso del síndrome de Gershman no está claro cuál es la razón para esto, si bien algunos pacientes presentan también otras alteraciones del lenguaje como incapacidad para leer o afasias que podrían estar relacionadas. También sabemos que un denominador común en el síndrome es la incapacidad para manipular imágenes mentalmente. Localización anatómica.
Cada componente aislado del síndrome de Gershon se produce por una lesión que puede tener diferentes localizaciones y, en consecuencia, un componente individual de dicha tetra tiene un escaso valor localizador. Contrariamente, si bien es difícil observar dicho síndrome de forma pura, siendo más frecuente el hallazgo de forma incompleta o ampliada. Cuando los 4 signos neuropsicológicos aparecen juntos, no cabe duda de que está implicado el lóbulo parental posterior dominante para el lenguaje. Y es cuando entonces el síndrome de Gershon posee el gran valor localizador. Sin embargo, se han descrito casos con lesiones cerebrales difusas o afectaciones bilaterales. De los pocos casos que se ha descrito el síndrome de Gershon con una lesión no localizada en el lóbulo parental, se ha observado que el paciente no tiene el hemisferio izquierdo dominante para el lenguaje o bien existen lesiones múltiples. Pocos son los casos descritos con lesiones en el hemisferio derecho. Entre ellos se incluye el paciente con dominación manual zurda o pacientes con lesiones neuroplásticas parentales derechas extensas. Diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de Gershon se realiza en el primer término a través de la evaluación tomada como criterios del diagnóstico los 4 síntomas específicos mencionados anteriormente. A través del examen neuropsicológico se determina la pérdida de habilidad y los problemas típicos del síndrome. En caso de desorientación izquierda-derecha, de la forma breve y fácil de demostrar, esta alteración consiste en preguntar al paciente que muestre la mano derecha o izquierda, o bien que señale las partes derechas o izquierdas de su propio cuerpo o del clínico. Elaboración de la agrafía con otras funciones neuropsicológicas deberían emplearse un material que contenga ítems graduados de menor a mayor dificultad, incluyendo letras, números, palabras y oraciones. La prueba más utilizada como el método de exploración del lenguaje escrito son las escrituras del dialecto, escrituras espontáneas, la escritura copiada y finalmente se debe utilizar a granel de letras cuando esté presente en la alteración práctica. Y por último, existen sospechas de que el síndrome se realiza pruebas que pueden ayudar a corroborar o descartar el mismo, como resonancias magnéticas y tomografías computadas. Causas. El síndrome ocurre por lesión en la región parietal izquierda del cerebro, concretamente la circunvolución angular. El parietal es quien se encarga de la motricidad y sensibilidad, lo espacial, el cálculo y parte del lenguaje. Es habitual que las regiones cercanas entre sí lleven a cabo funciones también parecidas o que se complementen las unas con las otras, como si se hubiesen especializado cada una en un aspecto concreto de una función más general. Por ejemplo, la motricidad y la sensibilidad están íntimamente relacionadas y la una está junto a la otra. Así, una lesión en la motricidad puede alterar también la sensibilidad y viceversa. Esta es la razón por la que una lesión aparentemente focal puede afectar a todo un subsistema de componentes relacionados entre sí. Por lo tanto, es normal, entonces, que una lesión en algún sitio del lóbulo parietal, por proximidad geográfica y también funcional, afecte a todo este grupo. Los motivos por los que alguien podría sufrir daños en el lóbulo parietal son múltiples: los traumatismos craneoencefálicos o a través del propio golpe o del edema que se genera después, los tumores cerebrales o incluso accidentes cerebrovasculares son causas habituales de este síndrome. Es muy frecuente encontrar personas que han perdido el riego sanguíneo a esta zona del cerebro, perdiendo las neuronas encargadas de dichas funciones. Tratamiento. El tratamiento del síndrome de Gershon es sintomático. No hay nada que pueda hacerse para restaurar automáticamente el daño. Pero esto no significa que el individuo no pueda rehabilitarse y reaprender todas esas habilidades que ha perdido. El síndrome de Gershon se debe abordar de manera neurológica y neuropsicológica. Los tratamientos para el orden neurológico se centran en mejorar las causas subyacentes como el accidente cerebrovascular o tumores cerebrales. Para la parte neuropsicológica se realizan programas multidisciplinares individualizados según las condiciones del paciente. Se trabaja con las dificultades cognitivas afectadas. El objetivo
es que el paciente recobre las habilidades que ha perdido o genere estrategias que compensen la afección. La mayoría de los síntomas pueden mejorar, o al menos los pacientes terminan aprendiendo a manejarse con estos déficits. El empleo de calculadoras y procesadores de texto les sirven de ayuda